nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, la semana pasada, el domingo pasado para ser exactos, meditábamos en las enfermedades del alma. Y esta tarde quiero que podamos meditar juntos en la contraposición que sería la salud del alma. Ahora, cuando hablamos de salud, es interesante porque en la actualidad la definición de salud no solamente se refiere a la ausencia de enfermedades. Y si lo vemos en el plano terrenal, incluso cuando se habla de salud, ya no solamente se habla del bienestar físico. La definición más amplia o más completa sería de salud, habla de un bienestar, de un equilibrio, tanto físico como mental, lo definen la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos en el plano espiritual, o si nos vamos a lo espiritual, que es lo que nos compete a nosotros, lo podríamos definir como que la salud espiritual, hermanos, es el bienestar en esa condición, digamos, del alma. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? Ese bienestar se relaciona con el equilibrio de nuestra relación con Dios y cómo esto se manifiesta en primer lugar en nuestro interior, o sea, en nosotros, y que cómo eso también es percibido por los demás. Vale la pena aclarar que la salud del alma no significa hacer un esfuerzo en nuestra propia capacidad para poder proyectar una condición frente a los demás. No se trata de eso. La Escritura nos dice, y específicamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 11, que quiero invitarle que pueda buscarlo, por favor, nos habla en el 11 y en el 12, aunque solamente vamos a leer el 11 momentáneamente, nos habla de una condición muy interesante que ya hemos meditado en otros servicios, pero que hoy nos vamos a detener un poquito más en esto. Decíamos que el bienestar del alma, o el bienestar referido a la salud del alma, tiene que ver con el equilibrio entre nuestra relación con Dios, nuestras acciones, cómo eso se manifiesta internamente y cómo eso se proyecta ante los demás. Dice la palabra de nuestro Dios. Si ya lo encontró, puestos en pie, le damos lectura a la palabra del Señor. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. ¿Lo tenemos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura, por favor, todos juntos, y dice de la siguiente manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hasta allí y oramos. Padre, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyanos con tu palabra. Queremos recibir de ti, queremos aprender de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Decíamos dos condiciones. Uno, cómo ese equilibrio, esa relación con Dios, o mejor dicho, cómo esa relación con Dios se puede equilibrar entre lo que yo procuro para con Él y cómo eso se manifiesta en mí, porque todos nosotros podemos decir que tenemos comunión con Dios, y sí, yo oro, yo leo mi Biblia, y yo vengo a los cultos, y todos podemos decirlo, y está más que bien. Por la mañana decíamos, tiene que cultivar, tiene que sobreedificar su alma. Ahora bien, la situación es, decirlo es una cosa, pero cómo eso se manifiesta en mí, porque hay un efecto. Usted no puede decir que está cerca de Dios si eso no tiene un efecto en su vida. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios si eso no tiene un efecto en su vida. Y si Dios está afectando su vida, y cuando digo afectar me refiero, Él está tomando control sobre usted, eso va a tener un efecto también frente a los demás. O sea, los demás van a percibir, hermano, la relación que usted tiene con Dios. Y eso no es por esfuerzo propio.
Nuestro Señor Jesucristo dijo, aquel que busca a mi Padre en lo secreto, mi Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Eso significa, esa comunión va a tener un efecto. Efecto que usted no va a hacer un esfuerzo para que los demás lo noten. Y ahí entramos en esta condición que menciona Corintios 5:11. Dice, persuadimos a los hombres, persuadimos a las personas. Ahora, esta palabra, persuasión, en este contexto tiene el siguiente significado. Dice, persuadimos, o sea, busco el favor de los demás, busco la aceptación de los demás, busco la aprobación de los demás. Entonces, planteemos lo siguiente. El intento, escuche esto por favor, el intento superficial por intentar proyectar una condición irreal en nosotros denota que hay un problema en nuestro interior. Nuestra alma no está siendo completamente saludable cuando yo intento proyectar algo que no soy. Cuando pretendo que los demás vean en mí lo que no soy. Ahora, vivimos en una época tan superficial, pero tan superficial, hermano, que muchas personas procuran vender una imagen a través de las redes sociales, por ejemplo. Pretenden vender una imagen irreal. Pretenden, hermano, proyectar una condición, por ejemplo, tengo una listita por acá. Pretenden proyectar una condición de realización. Pretenden proyectar una condición de felicidad. Intentan proyectar la condición de espiritualidad, de estabilidad, de fortaleza y otra serie de situaciones. Ahora, repito, el problema no es si yo soy o me siento realizado, si yo soy feliz, si yo soy espiritual, si yo tengo estabilidad espiritual, emocional, sentimental. No, el punto no es si yo lo tengo, el punto es qué quiero que los demás vean en mí. Escuche esto, ¿qué quiero que los demás vean en mí? No qué están viendo los demás en mí, no, qué es lo que yo quiero proyectar. Y como vimos, repito, en una época tan superficial, muchas veces las personas andan buscando la aprobación. Voy a actuar, voy a vivir o voy a procurar hablar o actuar de tal manera que yo tenga la aprobación de X o B persona, de X o B grupo. La necesidad de aprobación para muchas personas, hermano, es una situación urgente. Para yo sentirme aprobado por este grupo, entonces yo tengo que hablar de esta manera, yo tengo que vestir de esta manera, yo tengo que tener estas prácticas. ¿Por qué razón? Porque eso me va a hacer aceptable o me va a hacer proyectar una condición y esto me van a ver bien a mí. Hermanos, la salud del alma tiene que ver, hablamos hace un momento del equilibrio, un equilibrio apropiado sería, escucha esto, no intentar proyectar, sino simplemente que las personas noten que hay un efecto de parte, si hablamos específicamente de plano espiritual, que noten que hay un efecto de Dios en usted. ¿Quiénes lo van a notar? Los demás. Los demás lo van a notar. ¿Usted quiere proyectar una condición? Entonces, si hablamos de la iglesia en Corinto, y por la mañana decíamos, la iglesia en Corinto era una iglesia muy emproblemada. En la segunda carta a los Corintios, o lo que para nosotros es la segunda carta a los Corintios, existía o se manifiesta otro problema. El apóstol Pablo dedica mucho tiempo a hablar de los dones espirituales. Ahora, el problema que sucedía en la iglesia de Corinto era que, en primer lugar, el apóstol dice, miren señores, los dones los da Dios y Él los da y los reparte como Él quiere. Por lo tanto, los hermanos en Corinto tenían un problema, digamos, bien específico y en el plano doctrinal. Y es que todos querían hablar en lenguas. Todos. ¿Por qué razón? ¿Por qué querían hacer eso? Porque a eso se le llamaba dones visibles. Y todos querían tener dones visibles. En otras palabras, todos querían que los vieran. Entonces algunos de ellos no tenían el don de lenguas. Es más, Pablo no se encarga en querer demostrar si existe o no el don de lenguas, sino lo que Pablo está confrontando es y le está diciendo, miren señores, ¿y ustedes para qué quieren hablar en lenguas? ¿Para qué?
Si el que habla en lenguas en todo caso se edifica a sí mismo, no edifica a la iglesia. Yo prefiero hablar 2 palabras con entendimiento que hablar 1000 palabras y que nadie sepa lo que estoy diciendo. Entonces Pablo los confronta, pero los hermanos de Corinto insistían, hermano, como en este tiempo, donde muchos que dicen que hablan en lenguas realmente simplemente han aprendido una serie de balbuceos, porque no le puedo encontrar otra manera de decirlo. Han aprendido eso. ¿Por qué? Porque eso les daba a la iglesia de Corinto y en este tiempo como cierto estatus. Oh, si habla en lenguas es porque es más espiritual que los demás. Es porque está en una condición por encima de los demás. Entonces la gente hacía un esfuerzo por tener esa práctica porque simplemente querían que los vieran. Entonces proyectaban o intentaban proyectar una condición. La salud del alma implica, mire, yo no intento proyectar una condición, primero, que no soy, y segundo, hacer un esfuerzo para que los demás lo noten en mí. Simple y sencillamente los demás lo van a notar. Es como cuando uno o baja de peso o sube de peso. Cuando usted baja de peso no tiene que andar diciendo a medio mundo, ya vieron que bajé 2 tallas. Ya vieron. No, si los demás le van a decir, ¡oh, qué flaco estás, te está consumiendo el pecado, le van a decir. Y cuando uno aumenta es igual. Cuando uno aumenta no anda diciéndole a todo el mundo, ¿verdad? No anda diciendo, miren qué gordito estoy. No, los demás no le van a decir, uy, mucho te hartás, hijo. Se lo van a decir, no tiene que andar publicando que usted lo es. Simplemente lo van a notar. Entonces, en una salud apropiada del alma, usted no intenta proyectar nada, los demás lo van a notar. Yo soy exitoso. No, nadie. Mire, no tiene que decirlo. Los demás van a ver en su vida, en la forma como se relaciona con los demás, en la manera como usted se pueda sentir. Los demás lo van a observar. No tiene que andarlo diciendo. Pero cuando nuestra alma no tiene un equilibrio apropiado entre nuestra relación con Dios y el efecto que Él crea en nosotros, entonces andamos viviendo superficialmente, queriendo que los demás noten en mí una condición que no es verdad, que no es cierta. Ahora, ¿quién tiene la potestad para evaluar eso? Siempre hemos dicho, nosotros las personas no lo tenemos. Yo no voy a venir a decirle a usted, hermano, usted tiene una vida superficial, hermano, usted debe mejorar su relación con Dios. No, yo no puedo decirle eso, yo vengo y le predico. Allá cada quien, si usted quiere tomar esa parte y hacer la suya, gloria a Dios. Y si no es como está el asunto, gloria a Dios también, ¿sí? No hay problema. Aquí la cuestión es, hermano, que la Escritura dice, fíjese bien, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios, ¿qué dice? Les manifiesto lo que somos. Les manifiesto lo que somos. Hablar de una forma, pongámoslo en el plano ministerial. Hablar de una forma cuando uno predica y hablar de una forma cuando uno está abajo. Esa es una condición superficial, hermano. Esa es una condición superficial. Que aquí vamos a hablar con grandezas, ¿verdad? Y vamos a modular la voz para que suene así, más. Y abajo un gran vulgar, ¿verdad? Mis estimados hermanos, la condición, como he dicho, cuando Dios sabe cuál es nuestra relación con Él, Él se encarga simplemente de hacer lo demás o el resto de la labor o el resto del trabajo. ¿Cuál es el resto de la labor o el trabajo? Que los demás noten que usted tiene una relación con Él. Que los demás perciban y sientan en usted, y voy a usar las palabras siempre de Pablo en la iglesia, en la carta a los Corintios, que sientan en usted un grato olor a vida. Porque eso dice la Escritura. Somos grato olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. En otras palabras, tanto el salvo como el que no lo es, nota que hay un efecto que es real en usted. Lo notan. No que usted haga un esfuerzo por hacerles creer o por hacerles entender una condición propia. Está como el que habla de honestidad. Aquí están frente a una persona honesta. Dicen por allí, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿verdad? Una persona honesta no tiene que andar diciendo que es honesto. Los demás saben que lo es. Una persona espiritual no tiene que andar diciendo que es espiritual. Los demás lo notan. Los demás lo notan. Entonces,
La Escritura, hermano, dice, persuadimos a los hombres, pero Dios les manifiesta lo que somos. Entonces, intentar proyectar una condición irreal en nosotros denota que nuestra salud interna, la salud del alma, no está apropiada. Dice el versículo 12, váyase al versículo 12, la última parte de la que más nos interesa. Dice la palabra, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. El apóstol dice, yo no lo voy a recomendar a ustedes como creyentes, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían, ¿en qué dice? Y no, los que se glorían ¿en qué? En las apariencias. O sea, gloriarse en las cosas que simple y sencillamente nosotros en nuestra condición terrena y humana podemos ver. Es fácil gloriarse de lo que se ve. ¿De qué no nos podemos gloriar? De lo íntimo. De eso no nos podemos gloriar, porque eso lo conoce ¿quién? Dios. Porque eso lo conoce Dios. Entonces el apóstol dice, miren, les damos la oportunidad para que les callen la boca a aquellos que se glorían en las apariencias. Dice la última parte del versículo 12, repito lo que nos interesaba, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahora, veamos un aspecto más. La salud o un alma saludable, hermanos, tiene paz interior y tiene paz exterior. Váyase a Colosenses, capítulo 3 y versículo 13. Colosenses, adelante de Corintios, después de Filipenses, antes de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, en alguna parte de su Biblia, está Colosenses capítulo 3 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo leemos juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice la Escritura? De la misma manera que Cristo os perdonó, así también, ¿cómo dice? Así también no lo haga usted. Usted siga teniendo rencor, ¿verdad? Usted siga diciendo, ¿qué me importa? Yo no le perdono, yo no la perdono, yo no lo perdono. ¿Qué me vale? La Escritura dice, teniendo paz, dice la palabra. Se lo leo nuevamente. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está diciendo, mire, no le dé cabida a una condición, hermanos, que va a terminar afectando su vida espiritual, la salud del alma, y como consecuencia, y eso lo hablamos el domingo anterior, y como consecuencia eso también le va a traer una repercusión física. Y es el proverbio lo dice, el de corazón alegre tiene banquete continuo, dice la palabra, mas el que tiene amargura, para él todos los días son malos, hermano. Y la Escritura dice que el de espíritu, voy a usar esta palabra, el de espíritu triste, dice, seca los huesos. O sea, le está diciendo la condición interna, y muchas veces lo hemos dicho, eso, hermano, no es un invento o un descubrimiento reciente de la ciencia, porque la ciencia lo respalda, sino que también la palabra, hermano, desde hace muchos años, de la época de Salomón, lo viene estableciendo. Le está diciendo, mire, el bienestar de su alma, el bienestar de su interior tiene una repercusión física. Muchas veces los males que nosotros tenemos, los males del cuerpo, no tienen un origen en ninguna otra condición más que en una alma enferma, en una alma con rencor, con odio, en una alma con falta de perdón, o, pongámoslo en otro plano, en una alma que no se siente perdonada. Porque una cosa es saber que Dios me ha perdonado y otra cosa es sentirme perdonado. Porque una cosa es, hermano, no darle cabida a ninguna situación en mi alma que venga a perturbar mi relación con Dios, mi condición con Dios. Y otra cosa es vivir clavado en una situación que no puedo o no he podido o no he querido superar.
Ahora, ¿de quién depende? Hermano, Dios, yo siempre he dicho, Dios tiene la mesa servida y el que quiera servirse de la mesa de Dios solo tiene que acercarse a Él. Entonces muchas cosas no tienen solución, no porque Dios no me la haya dado, si muchas veces la solución ya nos la ha dado Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos conformamos con vivir mal. Es como cuando usted tiene, regresemos al problema de salud, tiene un problema de salud, va al médico, el médico le prescribe una receta, le da medicamento. Ha conocido personas que no se toman el medicamento. Ha conocido personas que dicen, ese doctor no sabe nada. Pero mire, se ha echado 8 años, 10 años allá preparándose, que me importa, yo sé más que él. Y si digo que no me hace bien, no me hace bien. Mis estimados hermanos, dice la palabra del Señor, y vámonos a otro versículo para hablar, hermano, de que un alma saludable tiene paz interior y exterior. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Váyase al libro de los Salmos, capítulo 4 y versículo 8. Este texto creo que lo conocemos bastante bien. Salmos, capítulo 4 y versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Vean lo que dice la Escritura. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, como dice, confiado. Mis estimados hermanos, a excepción que usted tenga un problema de salud como insomnio, a excepción de eso, si usted no tiene ese inconveniente, y gracias a Dios que no lo tiene, y aún así a usted le cuesta conciliar el sueño, usted debería evaluar qué tanto es, o mejor dicho, qué tanta paz interior usted realmente tiene. Tendría que evaluar eso. No hay cosa más hermosa que ver dormir a un bebé. Algunas veces también a algunos adolescentes de envidia verlos dormir. Porque se pegan unas, hermano. Se pegan unas. Que mire, que uno sabe que está vivo porque puede ver así en el vientre el movimiento de la respiración, ¿verdad? De lo contrario, mire, tienen tanta, pero tanta paz, que usted hasta le grita y ni caso le hacen. Solo respiran. A mí que me encanta cuando respiran profundo y se vuelven a quedar dormidos. Usted habla. Ahora, qué lamentable es la condición de un creyente que le cueste conciliar el sueño por tantas situaciones que dan vuelta en su cabecita. Y póngale usted la condición que sea. Porque algunos pueden decir, ¿usted por qué no conoce mis problemas? Hermano, y no le debe interesar que yo los conozca. Hay alguien que los conoce perfectamente bien. Y Él es el que le va a ayudar a usted. Ahora, la situación es, ¿duda de que Él le va a ayudar a usted? ¿Tiene esa incertidumbre de que, a saber cómo voy a salir de esto? ¿O confía en que Dios lo va a hacer? Porque si usted confía que Dios lo va a hacer, entonces retome el caso de ese niño cuando duerme. ¿Se preocupa ese niño del día de mañana? No, hermano. ¿Qué se va a andar preocupando? Yo creo yo, que ningún niño, estoy hablando de un niño, hermano, se acerque a sus padres por la noche y les pregunta, mira, y vamos a tener para desayunar mañana. Porque fíjate que me fui a acostar pero no he podido dormir pensando que a saber si vamos a comer mañana. ¿Tenés algo para nosotros ya para mañana? No, hermano. Ese bicho se va a dormir y cuando se levanta, si es de los de mi club, inmediatamente dice, tengo hambre. Ni siquiera pregunta si hay algo para comer. Ni siquiera le pregunta si ya lo tiene listo usted. Simplemente dice, tengo hambre. Simplemente eso. Simplemente eso. No sé si he tenido la oportunidad de ver algún documental donde salen aves alimentando a sus polluelos. Fíjate que es divertido porque el pajarito, ¿verdad? Se va, caza o agarra las lombricitas, los gusanitos y va al nido y están los polluelos ahí y desde que los polluelos ven llegar a su papá o a su mamá, inmediatamente solo suben el piquito y están así, mire. Como quien dice, si ya veniste porque trajiste algo.
Así es que venga para acá, échelo, échelo. Pues la condición de los chicos muchas veces es así. ¿Y por qué es así? Porque ellos tienen confianza en sus papás. Ellos saben que papá o mamá de alguna forma se va a rebuscar, pero mañana hay desayuno. Y almuerzo también. Ellos no tienen la duda de que se van a comer 3 tiempos. Algunos groseros hasta 5 veces comen al día. Y no le andan preguntando a usted si le va a alcanzar o no. ¿Sabe qué es lo bonito de los niños? Que no preguntan, ¿tenés? ¿Sabe qué dicen? Quiero. Quiero. Va pasando el señor o la señora del pan dulce con el pitito ese, ¿verdad? Y sale el bicho, quiero pan. No le pregunte, ¿tenés 2 coras para comprar ahí un pedacito de budín, aunque sea? No, no le andan preguntando. Dice, quiero. Y hay papás o madres que puedan estar pasando por momentos difíciles. Pero si su hijo le piden, hacen un esfuerzo y se lo compran. Ahora, imagínense usted la condición del creyente que tiene plena confianza en Dios. Un creyente que tiene plena confianza en Dios, ¿qué va a tener en su corazón? Paz. Paz. Mire, estoy enfermo, no tengo para pagarme el tratamiento, no tengo para ir a un médico particular. Allá a hacer cola al Saldaña voy a ir. Y si me ingresan, tengo la esperanza que el sábado van a llegar los hermanos y me van a visitar. Y mire, y se recupera usted. Ahora, yo le hago una pregunta bien sencilla. ¿Y por qué se recuperó? ¿Por la calidad del medicamento que dan en los hospitales públicos? Eso se llama pura misericordia y gracia de Dios, hermano. Porque aquí nos curamos a puro acetaminofén. Y algunos de mala calidad, por cierto. Mis estimados hermanos, el salmista dijo, en paz me acostaré. Y asimismo, ¿qué dice? Dormiré. Ahora, ¿eso es el efecto de qué? El efecto de lo que dice la segunda parte. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿cómo? Confiado. Significa que si hay paz en su corazón, hay cosas a las cuales usted no le va a dar cabida. ¿A qué no le va a dar cabida? Al rencor. Al rencor, no le va a dar cabida. Un corazón que tiene paz, perdona. Un corazón que tiene paz es promotor de paz. Un corazón que tiene paz es promotor de paz. Yo siempre he dicho, uno tiene que escucharse a sí mismo, porque la palabra enseña, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Uno tiene que aprender a escucharse. Y lo que en nosotros predomine como tema de conversación o como frecuentemente expresamos, en algún momento, hermano, es el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si todo el tiempo, yo siempre he dicho, si todo el tiempo trata a los demás despectivamente, no es porque esa condición despectiva esté presente en los demás, sino porque hay frustración en su interior. Hay frustración en su interior. Si todo el tiempo se anda quejando de todo lo malo y todo lo negativo, hermano, no es que alrededor nuestro todo sea malo, todo sea negativo, sino que hay algo en nuestro interior que no está bien. Un corazón que tiene paz es promotor de paz. Dice la palabra, váyase a Salmos 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. Decía, un alma que tiene paz es promotor de paz. Dice la palabra, Salmos 133, 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Si ya lo tenemos, lo leemos. Creo que también lo conoce muy bien. Dice esta porción de la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo dice? En pleito. No, pues mire, ya que estamos aquí, rompámonos la cara, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en... Ahora le pregunto yo, ¿quiénes son los que promueven la armonía? ¿Y quiénes son los que promueven la disensión? ¿Quiénes son? Porque usted podría decir, mire que me cae mal que solo gente pleitista, pendenciera hay aquí.
Me molesta eso. Y yo con gente así no puedo estar. O usted puede decir, mire, aquí solo gente pleitista hay que ver de qué forma les quitamos esa amargura que tienen en el corazón, ¿verdad? Y una forma sencilla es sonriendo. Sonríales. Ahora, sonría si es la condición que hay en su interior. Y si no, únase a la amargura y hagamos un cóctel de puros amargos. ¿Sí? La escritura, bueno, el proverbio dice, el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Entonces, si usted quiere fingir como las fotos para el Face, ¿verdad? Porque está todo así, mire, para el Face. ¿Verdad? Quiere fingir, finja, pues. Quiere fingir, finja. Pero una cosa es cierto, y es que se percibe, se nota cuando es superficial. Por eso es que algunos nos tomamos más de 5 fotos para poderla publicar, ¿verdad? No quedó convincente la sonrisa, se nota que no es verdadera. Se nota. Hermanos, la escritura dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 2 cosas. Los hermanos que están allí o son promotores de disensión o son promotores de armonía. Simplemente. Y uno tiene que identificar si somos promotores de qué. Y en función de que yo identifique que soy promotor de qué, o de armonía, o de disensión, entonces tengo que también determinar qué es lo que hay en mi interior. Tengo que determinarlo. Entonces, mis estimados hermanos, decíamos, un alma saludable tiene paz interior y paz exterior. Y un alma saludable es promotora de paz. Ahora, la evaluación, porque yo les puedo decir un montón de cosas aquí. No, pero hagamos una evaluación. Como he dicho, la evaluación de un alma saludable, usted la encuentra en las bienaventuranzas. No soy yo el que le va a decir si usted cumple o no con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son los mandamientos. Muy diferente es que le diga, hermanos, vea cuántos mandamientos cumple. Todos somos reprobados, hermano. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y si usted puede cumplirlos, pues mire, lo vamos a crucificar a usted también, tal vez resucita. Porque para eso vino Cristo, hermano. Para que en Él se cumpliera la ley. Las bienaventuranzas no son los mandamientos. Las bienaventuranzas son los principios que deben cumplir los hijos del reino. Entonces, vámonos a las bienaventuranzas y cada quien saque, hermano, su propia conclusión o haga su propia evaluación. Váyase a Mateo capítulo 5, comencemos desde el versículo 1. Capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Si ya lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios. Recuerde que el capítulo 5 es el principio o el inicio del famoso Sermón del Monte, que termina ya por el capítulo 8. Dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes dice? Ojo, hemos dicho cantidad de veces. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Muchos. Todo aquel que tenía la disposición de aprender de él era considerado su discípulo. Entonces vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí viene, cada quien haga su propia evaluación de la salud de su alma. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce que siempre necesita más de Dios. No el altanero que cree que ya ha llegado a un nivel espiritual donde ya no necesita más. Una vez me dijo un hombre y hacía referencia, un hermano, hacía referencia a nuestro pastor general y me decía, ese hombre con tantos años de escudriñar la palabra, me dijo, yo creo que ese hombre ya ni ha de leer la Biblia porque la ha de conocer más que bien. Ahora le dije yo, pues la verdad no lo sé, pero la condición que menciona aquí Mateo, hermano, no es llegar a un punto donde podamos decir, mire, yo lo que tengo de ser cristiano he leído la Biblia 10 veces, así que ya no necesito leerla. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Mire, le he leído 10 veces y me doy cuenta qué ignorante soy. Me hace falta leerla mínimamente otras 10 veces más, ¿verdad? Un pobre espiritual es aquel que reconoce su necesidad apremiante de Dios. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Ahora, mírate el versículo de los llorones. No, aquí no está hablando de los que lloran por todo y los que lloran por nada. No está hablando de eso. Aquí cuando habla, hermanos, bienaventurados los que lloran, hace referencia a aquella persona que se lamenta de su condición perdida. Que su condición perdida le hace venir delante de Dios y sentirse tan mal y decirle, Señor, yo necesito de ti. Porque el que llora por su condición perdida va a recibir ¿qué? Consolación. Porque el que llora por su condición perdida no tiene problema para abrir su corazón a Dios, hermano. Ayer tenía una experiencia muy agradable. Llegaba a la zona restringida. En una de las habitaciones habían 4 personas, 4 caballeros. Uno de ellos, que ya tiene más de un mes de estar ahí, quizás desde que yo recuerdo, y le he evangelizado varias veces y siempre me dice lo mismo. No, me dice, yo conozco la palabra. No, ahorita no, mire que no sé qué, mire que no sé cuánto. ¿Qué? Le digo que no hay problema. Él seguía estando en esa habitación y habían 3 más allí. Y entre uno de ellos había un hombre quizás como de unos 65, 70 años. Entonces, y llego y les pregunto, mire, ¿usted ha recibido al Señor? Y me dice, no, me dijo, yo no. Y no necesitó que yo le dijera, ¿sabe qué me dijo? Pero sí necesito recibirlo, me dijo. Porque yo necesito el perdón de Dios. Hermano, una persona que reconoce su condición. Se lo pongo en otras palabras, que le duele su pecado. Dice, yo necesito el perdón de Dios. Qué diferente a aquella persona que dice, aquel necesita. ¿Y usted? No, yo estoy bien así. No, bienaventurados los que lloran su condición perdida. Y sigue diciendo, versículo 5. Bienaventurados los soberbios, porque ellos... No. ¿Qué versión tiene usted? No, ahí está, ¿verdad? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por... Hemos dicho cantidad de veces. ¿Quiénes son los mansos? No los mensos, los mansos. Los que tienen, y voy a utilizar la palabra, la habilidad para llevarse bien con todos. La habilidad. Dije la habilidad. Pero mire, ese es un gran amargado. Regálele leche endulzada con miel. Hágalo. Mire, pero a qué sé yo, ¿verdad? Es un gran odioso. Vaya y dele aprecio, cariño, quizás es lo que necesita. Y así podríamos continuar. O sea, no es la condición de los demás, es la condición nuestra. Por eso dice, bienaventurados los. Y aquí pongámoslo en otra condición. Mire, hermano, hay personas que son, no sé si utilizar la palabra dulzura, pero bueno, utilicémosla de esta manera. Hay personas que tienen una cualidad tan amena, tan agradable para evangelizar a usted, que mire, raro es la persona que se niegue a recibir a Cristo con ese hermano o con esa hermana, porque tienen una forma tan agradable de tratar a los demás, tan amena, que Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo, los utiliza de una manera tan maravillosa para poder llegar al corazón de esa persona perdida. Pero el soberbio no. Yo le he contado que conocí a un hermano, él muy buena gente, él muy agradable, muy ameno, pero no le gustaba evangelizar, no le gustaba. Y le decíamos, hermano, vamos a ganar almas. Decía él, el buey que tenga sed que busque el agua. Hermano, la palabra no dice eso. No, pero es que esa gente muy necia es. Y un día lo logramos convencer que fuera usted. Y va el hermano a evangelizar y le dice, ¿quiere usted recibir a Cristo? No, le dijeron. Pues ahí me saluda el diablo, le dice que me le escapé. Le dije, vale, hombre. Hermano, la condición de la mansedumbre es la habilidad para llevarse bien con los
demás. Entonces, una persona que tiene salud en el alma, ¿cómo cree usted que es? Soberbia, no. Pendenciera, tampoco. ¿Cómo es? Mansa. Mansa. Dice la palabra, sigamos leyendo. Una persona que tiene salud del alma manifiesta lo siguiente, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Ahora, ¿a qué se refiere con hambre y sed de justicia? Si nos pusiéramos en el discurso político de nuestros tiempos, la justicia social, la igualdad para todos, o todos en la cama o todos en el suelo, viva el comunismo, muera la y todo ese tipo de cosas. Hermano, no está hablando de la condición hacia los demás. El que tiene hambre y sed de ser perdonado, de ser justificado, ¿y sabe qué es lo hermoso? Que tiene la posibilidad de hacerlo o de obtenerlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que justifica? Nuestro Señor. Es aquel que viene delante de nuestro Dios y le dice: Señor, yo necesito ser perdonado. Necesito ser perdonado. Continuemos en el versículo 7. Una persona que tiene salud en el alma tiene esta cualidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Siempre hemos dicho, no confunda misericordia y lástima. Es diferente. Lástima es sentirse mal por alguien y dejarlo ahí. Esa es lástima, hermano. Ay, mire, pobrecito, ha de tener hambre. Ay, no puedo ver esas cosas yo, mejor me voy. ¿Qué tuvo usted? Lástima. ¿Qué es misericordia? Pobrecito, tiene hambre. No tengo mucho, pero lo poco que tengo creo que puedo ayudarle en algo. Tengo 2 coras, no le dé las 2 coras, vaya a comprarle 2 coras de pan y se los da. Esa es misericordia. Y la condición de una persona que tiene una alma saludable es que tiene, o experimenta, perdón, la misericordia para con los demás. La misericordia para con los demás. Se goza con los que se gozan y también tiene la cualidad de llorar con los que lloran. ¿Le importa a usted la condición de su prójimo? ¿Qué me importa? Mientras yo esté bien, hay que vean los demás. Esa no es un alma saludable. Un alma saludable tiene empatía, se pone en el lugar de los demás. Entonces, sigamos leyendo. Dice la palabra, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, un alma saludable, y se lo voy a poner así, sencillo, un alma saludable tiene la plena convicción de su salvación. Porque yo le preguntaré a usted, ¿cuántos de los que están acá tienen limpio corazón? Y usted dice, bueno, yo quién sabe. Pues entonces no es salvo usted, hermano. Porque si el Señor, si usted ha recibido a Cristo, usted es de corazón limpio. Ahora, que le damos cabida a situaciones que en algún momento no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual o a nuestra relación con Dios, esa es cosa aparte. Esa es cosa aparte. Pero si usted es de alma saludable, usted tiene la firme convicción que el día que el Señor, hermano, se lo lleve de este mundo, usted va directamente a su presencia. Ahora, veamos una última condición. Dice la Escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis estimados hermanos, un alma saludable, no hablemos de que, un alma saludable tiene persecución. No, un alma saludable tiene una firme convicción. Un alma saludable tiene la firme convicción que el regalo que ha recibido no es por mérito propio, es por gracia divina. Y que en algún momento los demás van a señalar su relación con Dios, van a señalar su salvación. Pero un alma saludable permanece firme porque tiene la plena confianza de que ha creído no en una religión, no en una institución humana, ni mucho menos en un ser humano. Ha creído firmemente en la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis estimados hermanos, saque usted su propia evaluación y su propia conclusión y determine si su alma es un alma saludable o es un alma que necesita urgentemente de que sea Dios quien pueda limpiar
todo su ser interior. En esta tarde, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. A través de ella, Señor, nos edificamos y nos fortalecemos. Te pedimos, Padre eterno, que bendiga grandemente, Señor, a tu... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.